Es un gusto presentar estas 10 lecciones aprendidas en e-learning. Mi nombre es Daniel Espíndola, soy asesor de FEPALE. Me especializo en e-learning desde el año 2000 y desde diferentes roles he ido acompañando a diferentes instituciones en esto de elaborar sistemas y cursos de educación a distancia. Estas reflexiones, estas lecciones aprendidas las hago desde la práctica concreta, no son parte de un estudio, sino son parte de la observación cotidiana que voy haciendo en muchas instituciones que desarrollan actividades de capacitación a distancia. Por lo tanto, aclaro que no todas son generalizables a cualquier marco institucional, pero intento hacer observaciones que puedan ser de referencia para todos nosotros. Básicamente estas experiencias se basan en formación de pequeña y mediana escala, muy dedicadas a la actualización técnico-profesional y de cursos de corta o de mediana duración. Por lo tanto, quedan exceptuados todo lo que puede ser carreras de grado, posgrados, que tienen más larga duración, mayores exigencias académicas, etc. 10 lecciones aprendidas. Comencemos. Es claro que estamos en una etapa de validación, de consolidación de nuestras propuestas en educación a distancia. Esto condiciona el desarrollo y condiciona también las conclusiones que podemos sacar de nuestras actividades, en tanto estamos aún recorriendo una primera parte de un proceso que es necesariamente largo. Estamos viendo un crecimiento sostenido de algo que crece en la medida que se va validando, y eso genera condicionamientos propios de un proceso complejo. No terminamos nunca de validar y tenemos que seguir creciendo, y eso, como lección aprendida, enseña a que genera desafíos propios y debemos dar cuenta de esta complejidad. Los alumnos que tenemos no son los alumnos del futuro. Los actuales son alumnos que todavía le hace mucho ruido esta modalidad educativa. En estas actividades de actualización técnico-profesional trabajamos con gente que no necesariamente es de las generaciones nativos digitales, y que por lo tanto sus competencias informáticas, etcétera, no son tan avanzadas, y se le rompe el modelo de la educación presencial. Y esta nueva modalidad educativa, si bien despierta mucho interés de conocer cómo será, también despierta muchos condicionamientos para un tránsito adecuado. Por lo tanto, tenemos alumnos que también están aprendiendo con nosotros, y eso también tenemos que reconocer, que hay muchos alumnos que van a tener muchas dificultades de comprender el proceso. Y no es solamente centrado en el manejo de la tecnología, sino centrado sobre todo en cómo se da el diálogo didáctico virtual de forma para generar aprendizajes sustantivos reales. Los tutores, el otro gran actor de todo proceso educativo, de todo proceso de capacitación, es el tutor. La formación y las competencias, así como las experiencias, son un factor crítico, porque como estamos en una etapa de validación, como decíamos, no contamos aún con docentes con una experiencia y una formación suficiente, porque estamos en ese proceso. Entonces los tutores son un factor crítico que muchos docentes asumen sin mayor formación o con pocas competencias el desafío tutorial, y es una cuestión inherente al tipo de etapa en la que estamos. No es un defecto, sino es una condición de etapa, pero tenemos que saber, como lección aprendida, que difícilmente los tutores puedan estar a la altura de todos los elementos de estas capacitaciones, y siempre por eso hay que estar acompañando mucho el proceso de los propios tutores para generar las mejores condiciones para el desarrollo de aprendizajes sustantivos. El otro factor es la tecnología. Indudablemente la tecnología crece aceleradamente, progresa y progresa y progresa, y cuando nos amigamos con una tecnología, rápidamente hay 1, 2, 3, 4, 10 alternativas diferentes, y
corremos el riesgo del tecnologismo. El tecnologismo en el e-learning es aquella tendencia de muchos de intentar dar cuenta de sus experiencias en e-learning con la tecnología más moderna de última generación, etcétera, etcétera. Por lo general eso no es recomendable, ya que para el manejo más adecuado de la tecnología hay que generar procesos de empoderamiento, de validación de la tecnología, y eso lleva y necesita ciertos tiempos que no es en corto plazo que se pueden lograr buenos resultados. Por otro lado, nuestras instituciones desarrollan estrategias de e-learning. ¿Cómo decidimos nuestras acciones de educación a distancia? Uno observa que generalmente es a ensayo-error, es de experimentación, es para crecer en matrícula, es para dar espacio a docentes que están dispersos y con la presencialidad no podrían ser docentes nuestros, etcétera, etcétera. Todos esos factores que son totalmente válidos son insuficientes para desarrollar una estrategia a largo plazo duradera y con sentido. Creo que tenemos que tomar todos esos factores y también darle un sentido a la estrategia de e-learning a largo plazo para poder programar ese desarrollo deseado. Los sistemas tutoriales. Los sistemas tutoriales son cómo se organizan los cursos. Uno tiene un menú de opciones. Acá 5 clásicos sistemas tutoriales, que es una posibilidad de una desagregación de una tipología de sistemas tutoriales que podrían permitir un primer ordenamiento. Lo que se observa, la lección aprendida en muchas instituciones, es que hay estilos institucionales, hay apuestas institucionales por un tipo de sistema tutorial y aplican en general más o menos casi siempre un tipo de sistema tutorial. La lección aprendida es que para cada actividad, para cada objetivo de aprendizaje, para cada tipo de grupo, para cada tipo de recursos que tenemos, hay que pensar muy bien cuál es el sistema tutorial. Por lo tanto, la invitación siempre es a veamos, analicemos qué queremos, qué tenemos para eso, para poder decir entonces el sistema tutorial de nuestros cursos debe ser uno u otro y no basarnos solamente en la reproducción esquemática e inercial de un estilo institucional de hacer educación a distancia. Los objetos de aprendizaje. Adaptamos el material que tenemos en la presencialidad para la modalidad a distancia. Invertimos en generar objetos de aprendizaje. ¿Cómo hacemos estos procesos? Por lo general, y es muy válido, adaptamos con cierto esfuerzo el material que teníamos en la presencialidad para esta modalidad y tratamos de darle el mejor formato digital, multimedial, etcétera, que se recomienda para la modalidad de educación a distancia. Lo que hay que tener, creo que es una reflexión crítica sobre que generar objetos de aprendizaje es mucho más que la adaptación creativa y pertinente del material original, porque tiene otras implicancias la modalidad de educación a distancia, de la cual tiene que dar cuenta el objeto de aprendizaje en nuestras experiencias. La tutoría, la docencia virtual, ¿cómo la concebimos? ¿Estamos desarrollando docencia virtual real o estamos meramente haciendo un acompañamiento de los grupos y meramente una supervisión de cumplimiento de plazos y de programas? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la evaluamos? Hay muy claro una tutoría que desaparece o es poco activa en los cursos, y se quejan mucho los alumnos. Hay una tutoría que de repente no desaparece, pero es meramente reactiva, o sea, responde pero no dialoga, responde si hay consultas, pero no es proactiva en cuanto a liderar los procesos de diálogo de los procesos educativos. Es una cuestión para revisar críticamente y permanentemente. La evaluación. ¿Cómo hacemos evaluación en e-learning? ¿Trasladamos mecánicamente la evaluación de la presencialidad a la virtualidad? La mediación tecnológica nos da una serie de herramientas y una serie de oportunidades, pero también nos pone ciertas condiciones. Tenemos que revisar estas decisiones, que no son meramente tecnológicas, sino son básicamente didácticas y de estrategia de evaluación de aprendizajes.
Hacemos revisión crítica y tenemos procesos de mejora continua en nuestras instituciones, de los cursos, de los programas, etcétera. En tanto estamos en una etapa de validación y de consolidación, es muy difícil tener políticas de mejora continua muy pensadas, pero hay que plantear desafíos permanentes de cómo vamos mejorando. Hay una tendencia, como lección aprendida en muchas instituciones, que los indicadores de éxito son la matriculación, el menor porcentaje de deserción, la rentabilidad de los cursos y la evaluación de los propios estudiantes. Si bien estos cuatro factores son indicadores importantes para evaluar una actividad de educación a distancia, indudablemente hay una evaluación académica de aprendizajes reales que no siempre están presentes en nuestras experiencias. A todos muchas gracias y los invito a reflexionar sobre estas cuestiones en el taller.